Muy buenos días. En nombre del Instituto Nacional de Salud Pública, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta teleconferencia. Es parte de nuestro tercer ciclo dedicado a COVID-19 en México y que el día de hoy presentará como tema central la versión 2020 de la ENSANUD continua dedicada al tema de COVID-19 para el estado de Guanajuato. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud y director general del Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato. Es un gusto, doctor Díaz Martínez, como siempre, tener un evento con usted. Tenemos una gran cercanía con usted en lo personal y con los servicios de salud del estado de Guanajuato. Así que es un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Y quisiera yo también darle la bienvenida al doctor Efraín Navarro Olivos, que es el director de enseñanza e investigación, al doctor Francisco Javier Magos Vázquez, que es el director general de servicios de salud, a la doctora Elia Lara Lona, la asesora ejecutiva del secretario de Salud del estado de Guanajuato, quienes también nos acompañan en este evento. El día de hoy, les comento, hablaremos entonces de los resultados de una encuesta. Y las encuestas nacionales de salud y nutrición en México se han constituido ya desde hace muchos años en referentes fundamentales para el monitoreo y la evaluación del desempeño del sistema de salud y de acciones también de otros sectores que afectan la salud, particularmente las acciones de los sectores de bienestar o desarrollo social. La ENSANUD es, por un lado, un instrumento de rendición de cuentas, pero también un instrumento de planeación de acciones, programas y políticas de salud. Se ha llevado a cabo de manera periódica y originalmente se realizaban por separado las encuestas de salud y nutrición materno-infantil con la encuesta propiamente de salud que incluía adultos. En esta modalidad se realizaron encuestas desde 1988, es decir, ya llevamos 33 años ininterrumpidos de encuestas, pero a partir del 2006 inician las encuestas que combinan en un solo operativo y población los temas de salud por un lado y de nutrición por el otro, pero que además incluyen todas las edades. A la fecha, se han realizado 4 levantamientos de esta nueva generación de las ENSANUD, 2006, 2012, en el 2016 una de medio camino y la del 2018-19. Pero a partir del 2020 la Secretaría de Salud Federal apoyó una idea, un sueño, una propuesta del INSS durante muchos años de llevar a cabo la ENSANUD de manera continua, con el fin de contar a lo largo del periodo de 6 años con varias muestras transversales con representatividad nacional, urbana y rural, y que a lo largo de los años se acumulara suficiente muestra poblacional para tener entonces representatividad para regiones y entidades federativas para la mayor parte de las variables. Ante la emergencia sanitaria debido al COVID-19, tomamos la determinación de que la ENSANUD Continua 2020, es decir, la primera ENSANUD Continua, destinara una parte importante de sus esfuerzos a la aplicación de un módulo sobre COVID-19, además, desde luego, de estudiar los indicadores clave sobre condiciones de salud y nutrición de la población, que son las variables que la encuesta durante muchos años ha obtenido. El propósito principal de la ENSANUD COVID-19 fue medir los anticuerpos contra SARS-CoV-2 en la población mexicana, los factores que se asocian a la presencia de anticuerpos
pero también la manera como la población enfrentó la cuarentena, su experiencia, sus medidas, las medidas de mitigación, los efectos de la pandemia en ingreso, en seguridad alimentaria, en el estado de nutrición y también experiencias de violencia en una muestra nacional representativa de 9 regiones del país. En este gran esfuerzo, la Secretaría de Salud de Guanajuato tuvo el interés y, diría yo, la visión de contar con una sobremuestra que le permitiera tener representatividad del nivel estatal para los indicadores más relevantes de salud y nutrición. Esta iniciativa del gobierno de Guanajuato denota, repito, una visión estratégica, dada la importancia de contar con información sobre el desempeño del sistema de salud ante la pandemia y sobre los efectos de esta en la salud, nutrición y bienestar. La Ensalud Continua COVID-19 en el estado de Guanajuato recabó información cara a cara en 1,138 hogares y enfatizo que lo hicimos cara a cara a pesar de los problemas, de las restricciones debidas a la pandemia. Y estos hogares representan un poco más de 1,5 millones de hogares del estado de Guanajuato. Y el día de hoy nos da mucho gusto presentar algunos resultados más importantes. Está la publicación con todos ellos de este ejercicio y vamos a enfatizar los hallazgos sobre la manera en que la población del estado de Guanajuato enfrentó la pandemia, cuál fue su experiencia, los resultados de la seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en la población de Guanajuato y qué pasó con la atención a la salud de la población que requirió servicios de salud y a la que enfermó de COVID. ¿Cómo se dio esta secuencia de atención? De modo que será un seminario, pienso yo, muy, muy interesante, no solo para el estado de Guanajuato, para todo el país. Y pues me da ahora mucho gusto darle la palabra al doctor Daniel Alberto Díaz Martínez para que nos haga favor de darnos la bienvenida y unas palabras introductorias. Adelante, doctor Daniel Alberto Díaz Martínez. Muy buenos días a todas y a todos. Les saludo con especial afecto y respeto al doctor Juan Ángel Rivera Domarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública, a su equipo de trabajo, a la doctora Teresa Sama Levi, directora del Centro de Investigaciones en Evaluación y Encuestas, y también a la investigadora, la doctora Ana Cristina Bastó, quien participó en este análisis en salud. A todos los integrantes del sector salud, del eje de desarrollo social y humano, también del estado de Guanajuato, a integrantes de nuestro instituto, el Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, y a quienes nos siguen también a través de las redes sociales. Doctor Juan Ángel, quiero agradecer muchísimo la oportunidad que usted esté dirigiendo esta presentación, información, pues sumamente relevante y valiosa para la toma de decisiones en materia de salud en nuestro estado y en todo el país. Es un gusto de verdad estar con ustedes. Como todos sabemos, el año 2020 pues fue un año de retos debido a la emergencia sanitaria que atravesó pues nuestro país, el mundo y nuestro estado debido a esta pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. En ese sentido, el Instituto Nacional de Salud Pública inició el operativo en campo de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua COVID-19. Para lograr los objetivos, se visitaron 13,879 hogares a nivel nacional y, como usted ya lo comentó, casi 1,500 hogares en el estado de Guanajuato durante los meses de agosto y de octubre del año pasado reciente. Se realizó una inversión económica con la finalidad de obtener estos resultados bajo un diseño metodológico para la encuesta nacional de salud y nutrición en salud continua COVID-19 para el estado de Guanajuato,
y se tiene una versión final de los instrumentos de recolección en campo. Es este informe que vamos a conocer el día de hoy. Algunos de los resultados finales, desde luego, mencionan que Guanajuato ya es una población con casi 6.200.000 habitantes. Esto nos convierte en el sexto estado más poblado de la República Mexicana. El 51.4% son mujeres, el 48.6% son hombres. Y bueno, se revela que 3.7 millones de personas no cuentan con alguna derechohabiencia y son atendidos en alguna de las unidades del Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, en uno de los 46 municipios que conforman esta entidad federativa. Por lo tanto, los resultados para Guanajuato de la encuesta nacional de salud y nutrición continua COVID-19 nos han permitido conocer ciertas características demográficas, sociales, así como cuál fue la experiencia de los hogares guanajuatenses frente a la pandemia, en términos de lo que implicó para ellos las medidas de cuarentena y las medidas de mitigación, desde luego con la determinación de la cero prevalencia que usted ha explicado muy bien de anticuerpos para SARS-CoV-2, tendremos una aproximación del porcentaje de la población del estado de Guanajuato con posible infección o exposición al virus, lo cual nos proporcionará un panorama preciso, con fundamento científico, con datos duros, datos de calidad, con indicadores, facilitando que dichos resultados fortalezcan la toma de decisiones, la identificación de prioridades, la implementación de estrategias, el diseño de políticas públicas basadas en evidencia científica, lo cual agradecemos, reconocemos y refrendamos el compromiso con la salud de las guanajuatenses y la colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias, doctor Rivera do Marco, a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, por sus palabras. También para el Instituto Nacional de Salud Pública es un gusto trabajar con su equipo, con el estado de Guanajuato. Y daré entonces paso en primer lugar, a la presentación de resultados que los dividiremos en 3 presentaciones, que a continuación voy a indicar cuáles son. Y después habrá un breve resumen de los resultados y las conclusiones que presentaré. Y al final le voy a pedir otra vez al doctor Daniel Alberto Díaz Martínez sus comentarios generales, finales. Y si tenemos tiempo, podremos dar oportunidad a alguna pregunta. Entonces, en primer lugar, voy a darle la palabra a la doctora Teresa Shama Levy. La doctora Shama Levy es directora del Centro de Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública y desde hace muchos años, Tere, ha sido la coordinadora de las encuestas nacionales de salud y nutrición. Y el día de hoy nos va a presentar resultados sobre aspectos generales de la encuesta, en primer lugar, su diseño, metodología, etcétera, y resultados de aspectos relacionados a la experiencia de la población frente a la pandemia de COVID-19. Tere, por favor, te doy la palabra. Adelante. Muchas gracias al doctor Rivera. Buenos días, gracias. Y estoy muy contenta, doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, doctor Rivera, y bueno, a mis compañeros de Guanajuato que hemos trabajado muy de la mano y a los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública. Iniciaré compartiendo mi pantalla y iniciaré mi presentación. Y antes de iniciar, lo que sí quisiera decirles es que hasta abajo de su pantalla hay una sección de preguntas y respuestas por si ustedes quieren hacer algún comentario o tienen alguna pregunta hacia la encuesta, que puedan hacerla ahí. Y en la sección de preguntas y respuestas estaremos dando con mayor agilidad estos comentarios. Bueno, como ya lo mencionó el doctor Rivera, yo les hablaré de cómo enfrentó
la población en Guanajuato el COVID y algunos aspectos generales de la encuesta. La ENSANUD COVID-19 que se realizó en el año 2020 es una encuesta dirigida a todos los hogares del país. Su diseño fue planeado para obtener estimaciones nacionales, es probabilístico, estratificado y por conglomerados, a partir de todos los habitantes de los hogares. En estas encuestas, las ENSANUDs, excluimos las poblaciones que están cautivas, como pueden ser hospitales, cárceles, cuarteles militares. Uno de los objetivos principales que ya se mencionaron es estimar la proporción de la población que tiene anticuerpos contra SARS-CoV-2 en México, y en este caso específico nos enfocaremos hacia el estado de Guanajuato. De manera general ya también se mencionó, pero el muestreo mínimo para el nivel nacional era seleccionar 12,000 viviendas en 9 grandes regiones del país, con un tamaño por región de 1,250 hogares. Cada región la consolidamos por 2 cuestiones. Una, su cercanía entre estados, y por otro lado, la densidad poblacional. Para el estado de Guanajuato, consolidamos una sola región, aunque Guanajuato pertenecía ya a una región del nivel nacional. Ahorita van a ver rápidamente las 9 regiones. Es así que el tamaño mínimo para Guanajuato seleccionado fue de 1,250 hogares. Visitamos alrededor de 1,500 y obtuvimos 1,138 muestras de suero para evaluar la seroprevalencia a SARS-CoV-2. El mínimo estimado era de 882 sueros. La gran mayoría de la información se obtuvo en el mes de septiembre del 2020. Solo algunas encuestas las obtuvimos en octubre, que fue sobre todo recuperación de información. Estas son las regiones para visitar en la ENSANUD COVID-19. Como ustedes pueden ver, el estado de Guanajuato pertenecía a la región centro-norte, junto con Aguascalientes, Durango, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Sin embargo, Guanajuato ya se consolidó como una sola región para tener representatividad estatal. El objetivo fue estimar la inmunidad por seroprevalencia a COVID-19, sus factores asociados a la inmunidad, y describir el conocimiento de la población sobre medidas de mitigación en el estado de Guanajuato. Les hablaré de algunos resultados generales y lo primero que mencionaré son los datos de seguridad alimentaria para el estado de Guanajuato, en donde podemos ver que el 18.4% de la población presentó las prevalencias de inseguridad alimentaria más graves, que son la inseguridad moderada y severa, en el momento de la pandemia. Es decir, ya existía falta de calidad en los alimentos y cantidad, aunado a ellos ya experiencia de hambre. Cuando vemos esta distribución por densidad de población, es decir, en poblaciones de menos de 2,500 habitantes, de 2,500 a 100,000 habitantes y de 100,000 o más en estas áreas, vemos que alrededor del 21%, es el 21.8%, es en donde se encuentran las mayores prevalencias de inseguridad alimentaria moderada y severa para el estado de Guanajuato, en localidades de 2,500 a 100,000 habitantes. Dentro de los factores de riesgo durante el COVID-19 hablaremos del consumo de alcohol de manera general, de actividad física, gasto y cambios en el consumo de alimentos y las medidas de mitigación que adoptó la población guanajuatense. Tenemos que para el consumo de alcohol en los adolescentes de 10 a 19 años, vemos que se reportó un menor consumo en alrededor del 50 al 55%
de la población adolescente, independientemente que fueran hombres o mujeres. En un porcentaje muy pequeño hubo cambios hacia un mayor consumo y no hubo cambios en alrededor del 45% de los adolescentes. Lo que aquí quiero mencionarles es que estos datos, esta frecuencia, es mucho menor a lo reportado en la ENSANUD 2018 para el estado de Guanajuato, y creemos que quizás la población no respondió a este indicador de manera adecuada. Sin embargo, para los adultos de 20 años y más, vemos que alrededor del 5%, el 4%, sí hubo cambios, siendo mayor en las mujeres en un 5.4% que en los hombres, y el consumo total de alcohol en la población adulta se ubicó en el 11.4% de los guanajuatenses. Respecto a los cambios en la actividad física para la adolescente y adulta, vemos que alrededor del 60% disminuyó independientemente del estrato de edad al que pertenecieran, y que hubo un aumento entre el 25 y el 40% en estos grupos de edad. Una disminución que ya mencioné muy importante, y fue igual en varios grupos de la población adolescente. En cuanto al sedentarismo, vemos que fue igual para los adolescentes y los adultos en un promedio del 60%, hubo una disminución del sedentarismo entre el 9 y el 11%, y un aumento en alrededor del 30% de estos grupos de población. Respecto al cambio en la alimentación en el hogar, estos datos son a nivel de hogar durante el confinamiento. Les quiero mencionar que en alrededor del 60% no hubo cambios en la alimentación de alimentos no recomendados para el consumo cotidiano, es decir, para dulces o chocolates, botanas, dulces, pastelillos, postres y bebidas endulzadas. Estos alimentos, en el 60% de la población en Guanajuato, ya estaban arraigados y se consumían. Hubo una disminución en alrededor del 32 al 37% de este tipo de alimentos no recomendados para el consumo cotidiano. Y quiero hacer mención que para las carnes rojas hubo una disminución en pollo, pescado, carnes rojas, una tercera parte de la población, y en 1 de cada 5 de las frutas, habiendo un aumento también en el consumo de frutas en una sexta parte de la población guanajuatense. En la siguiente diapositiva lo que podemos ver es el cambio en la alimentación en el hogar por afectación en el gasto de alimentos. Son estos mismos alimentos, pero vemos los hogares que sí refirieron tener una afectación económica en gastos en alimentos, y vemos también que en aquellos alimentos que no son recomendados para el consumo cotidiano, desde los dulces, chocolates, bebidas endulzadas, botanas, pan dulce y postres, no hubo cambios en alrededor del 50% de la población. Para los cereales fue igual en el 70% de la población, y entre el 50 y el 60% para los alimentos recomendados para el consumo. En estos no hubo cambios, y sí hubo una disminución en los hogares en el consumo de los alimentos que contienen proteínas de origen animal, como son huevos y lácteos, carnes, y en una menor proporción en frutas, verduras y leguminosas. Este patrón en los hogares que no tuvieron afectación económica, que dijeron que no hubo afectación para el gasto en alimentos, vemos que en los que no recomendamos para que la gente los consuma diariamente o de manera rutinaria, en alrededor del 70% fue igual, siguieron consumiendo estos alimentos
que pueden dañar nuestra salud. Los cereales en alrededor de un 90% no hubo cambios, y vemos que en alrededor del 80% de los alimentos que se recomiendan para el consumo no hubo cambios porque no hubo afectación en el gasto en alimentos. Respecto al conocimiento y cómo adopta la población en Guanajuato de las medidas de mitigación del COVID, vemos que hay una gran concordancia entre el uso de cubrebocas, lo conocen y lo usan en alrededor del 80% de la población. De igual forma, el lavado de manos en un 60%, es decir, 2/3 partes, alrededor de 2/3 partes, el uso de gel. Aquí sí vemos que la población, aunque no conocía la misma proporción de adoptar el quedarse en casa, en alrededor del 42% no lo conocía, pero se quedaban en casa una mayor proporción. Y ya en menores proporciones el guardar la sana distancia y el no acudir a lugares concurridos. Las razones que refirieron en el estado de Guanajuato para salir de casa durante el confinamiento es que el 85% refirió que era para comprar alimentos, en alrededor de 1 de cada 5 asistir a trabajar, y en menores proporciones para comprar alimentos, consultas médicas o para apoyar a familiares, ya sea con alimentos o medicinas. ¿Por qué utilizaban el transporte y quiénes lo utilizaban y asistencia a lugares concurridos durante el confinamiento y el post-confinamiento? Y vemos, aquí lo dividimos en muy frecuentemente, donde una proporción muy baja lo realizó tanto en el confinamiento y en el post-confinamiento. Sin embargo, ya de manera eventual o más ocasional y frecuentemente ya lo realizaba una proporción más alta de la población, tanto en el confinamiento como en el post-confinamiento, y el asistir a lugares concurridos fue muy baja la proporción, menor al 4%. Respecto a las personas en los hogares en Guanajuato que tienen personas en edad escolar, eran el 54.2%. Y de estas vemos estas acciones que tomaron las familias de tomar clases en casa. Aquí está dividido por ámbito urbano y rural, y qué instrumentos utilizaron de apoyo. Vemos que 2/3 partes de la población en Guanajuato utilizaron libros de texto gratuito, siendo mayor su utilización en el medio rural que en el medio urbano. El uso de clases por televisión o radio lo realizaron el 50% en Guanajuato, mayor también en medio rural que urbano, y las clases en medios virtuales fueron en alrededor del 75% de los hogares en Guanajuato, de los escolares, en donde es alrededor del 80% en el medio urbano. En cuanto el porcentaje de personas mayores de 12 años, según su situación de trabajo en casa por grupo de edad, vemos que un dato muy interesante, que 2/3 partes de los adolescentes de 12 a 19 años tuvo que salir a trabajar diariamente. Vemos así que en los otros grupos de edad, entre el 50 y el 55% lo tuvo que hacer diariamente, y entre un 20 y un 25% no trabajó durante el confinamiento. También esta diapositiva es bastante interesante, pues nos indica los hogares que redujeron sus gastos durante la contingencia, que fue del 23 de marzo al 31 de mayo, y los cambios en el ingreso y empleo durante la contingencia. Y podemos observar que hubo reducción en los hogares en 2/3 partes en gastos en general,
y en el 47% gastos en alimentos. En alrededor del 28% observamos que al menos un miembro del hogar dejó de recibir sus ingresos y también a un miembro del hogar le redujeron su sueldo. Y en el 18%, al menos un miembro del hogar perdió su empleo. En cuanto al cumplimiento de las medidas de prevención para el contagio en hogares en Guanajuato, tenemos que el confinamiento social fue en el 65% y en cerca del 95% de manera adecuada se hizo el lavado de manos y en menor porcentaje fue de manera ocasional o inadecuado. En cuanto a las medidas de protección reportadas por los hogares que usan transporte público, sí, las personas usaban cubrebocas, en alrededor de 2/3 partes lo utilizaban, y vemos que les preguntábamos si para evitar utilizar transporte público caminan para evitar el uso de camiones sobre todo, y solo 1/3 parte lo realizaba de manera cotidiana y 1 de cada 5 lo realizaba ocasionalmente. Por último, no daré conclusiones porque el doctor Rivera dará un resumen a esta presentación, pero quiero agradecer a mis compañeros investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública que apoyaron para llevar a cabo la presentación de estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Tere Shama por presentarnos primero el diseño y metodología de la encuesta, un operativo complejo, cuya complejidad se hizo más grande aún por los efectos de la pandemia y los cuidados que había que tener. Y aprovecho aquí para agradecer mucho el apoyo que tuvimos de las autoridades de salud del estado de Guanajuato para llevar a cabo el operativo, el acompañamiento muy cercano que hubo, pero también mis agradecimiento a todo el equipo de la ENSANUD y a todo el instituto que realmente nos volcamos a apoyar este operativo. Y pues la doctora Shama nos muestra cómo la contingencia, el COVID digamos, las medidas de mitigación tuvieron impactos tan profundos en ingresos, en gastos, en empleo, en seguridad alimentaria, y hubo también modificaciones en alimentación, actividad física, consumo de alcohol, pues todo lo cual puede repercutir en la salud y nutrición de la población. También sorprende cómo la población tuvo pues un buen desempeño en el cumplimiento de recomendaciones para la mitigación en general y los esfuerzos que tuvieron que hacer en este sentido, y también en lo que tuvieron que hacer para la parte de educación en el hogar de sus niños. Pues es una presentación muy relevante porque habla del esfuerzo que tuvo que hacer el estado de Guanajuato, tanto el sector salud como también la población, para enfrentar esta pandemia. Y le voy a dar ahora la palabra a la doctora Ana Basto Abreu, quien es profesora e investigadora del Centro de Investigación en Salud Poblacional de nuestro instituto, y ella nos va a presentar los resultados de esta determinación que hicimos de anticuerpos en contra de SARS-CoV-2, que es una manera de aproximarnos a identificar el porcentaje de la población pues que se contagió de COVID hasta el mes en que se realizó la encuesta, que fue septiembre del 2020, y su relación con la presentación o no de síntomas, por ejemplo, y cómo se distribuye en la población. Entonces, le doy la palabra a la doctora Basto Abreu. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por la invitación, por dar la oportunidad de estar aquí y presentar estos resultados. Voy a compartir mi pantalla. No sé si ya se ve.
Sí, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, este es el grupo de trabajo que estuvimos involucrados en el análisis de estos datos y bueno, y desde este momento les agradezco mucho la colaboración. Y me gustaría empezar diciendo que, bueno, en México el primer caso de SARS-CoV-2 se notificó el 27 de febrero de 2020, del año pasado, y actualmente existen fueron registrados más de 2.7 millones de casos en el sistema de vigilancia epidemiológica a nivel nacional, ¿no? Este sistema de vigilancia en general sobre representa los casos sintomáticos y graves, porque solo representa aquellos que llegan al sistema de salud. En general no tenemos ahí las personas que son asintomáticas. Entonces es una subrepresentación de los casos totales de SARS-CoV-2 en México. Entonces, este sistema permite un seguimiento adecuado de las curvas epidemiológicas a lo largo del tiempo, pero no nos permite estimar el número total de casos, ¿no? Entonces, en este caso, las encuestas de cero prevalencia nos permiten justamente hacer este tipo de evaluación. Esta encuesta en específica fue diseñada, entre otras cosas, para estimar el número total de personas que han estado en contacto con el virus y entonces generaron una respuesta inmunitaria y tienen anticuerpos a SARS-CoV-2. Esta encuesta en específico tiene una representatividad regional y nacional y también es representativa del estado de Guanajuato, como ya nos comentó la doctora Shama. El objetivo de este estudio fue estimar la prevalencia de anticuerpos SARS-CoV-2 en el estado de Guanajuato al mes de septiembre. Entonces, nos da una perspectiva del número de casos positivos a SARS-CoV-2 acumulados desde marzo, finales de febrero, hasta el mes de septiembre, cuando fue obtenidas las muestras en el estado de Guanajuato. ¿Cómo se hace esto? Pues la fórmula es muy sencilla, son los casos positivos entre el total de la población. Los casos positivos que generaron una respuesta inmunitaria. Y como tenemos los casos positivos, pues usamos una prueba que es un inmunoensayo, el ICSIS, de la marca Roche, que estima la proteína de la nucleocapside. Y esta prueba se hace una validación contra la PCR, que es el gold standard, y esto lo hicieron el INDRE y lo estimaron la sensibilidad y la especificidad de este inmunoensayo. La sensibilidad nos dio de 92% y la especificidad de 99.5%. Lo que hacemos posteriormente a estimar este número, la cero prevalencia, que ya les comenté cómo se hacía, es ajustar este valor, porque con esta especificidad y sensibilidad que el INDRE estimó, podemos ajustar este valor. Y como en este caso se ven la especificidad es más alta que la sensibilidad, lo que va a ocurrir es que la prevalencia ajustando nos va a dar un poquito más alta. A partir de este momento yo solo les voy a presentar la prevalencia ajustada. Y bueno, ya para no hacer el cuento largo, a nivel nacional nos dio una prevalencia de 25% y en Guanajuato de 20%. Entonces, 1 de cada 5 personas de marzo hasta septiembre estuvieron expuestos al virus de SARS-CoV-2. Algunas regiones tienen una mayor seroprevalencia, que es el caso, por ejemplo, de Península, con una seroprevalencia de 42.9%, y en el Pacífico Norte con una seroprevalencia de 31%. El estado donde se incluye Guanajuato, que es centro norte, nos dio la prevalencia más baja a nivel nacional, que fue de 19.1%. Y bueno, en Guanajuato, ya con la población de Guanajuato, nos dio un estimador de 1.25 millones de personas con anticuerpos hasta septiembre. Y bueno, ¿y cómo se ve esto por sexo? Pues
Azul más oscuro tenemos las estimaciones a nivel nacional para poder comparar un poco cómo está Guanajuato en comparación con nacional, y vemos que, bueno, a nivel nacional casi no habían diferencias entre hombres y mujeres, con un 25.3% de personas que tuvieron anticuerpos a SARS-CoV-2 y en mujeres 24.5%. En caso de Guanajuato, los hombres tuvieron 18.6 y las mujeres 22.4. Vemos que las mujeres es un poco superior, pero con los intervalos de confianza no podemos decir que es mayor o menor. Y bueno, por edades, vemos que los adultos jóvenes de 20 a 39 fueron el grupo que tuvieron mayor exposición al virus, con un 23.1% de seroprevalencia, y los adultos mayores una seroprevalencia menor de 14.1%. Es el grupo con menor exposición. Son los adultos mayores que probablemente tuvieron menos exposición y entonces tienen una menor seroprevalencia. Y bueno, a nivel educativo, lo que vemos es que a mayor nivel educativo, ¿no?, de primaria menos, secundaria y media superior, aumenta el porcentaje de personas con anticuerpos, y después en el nivel superior se reduce, ¿no?, de 22.1 a 17.5, y por afiliación al sistema de salud, lo que vemos es que las personas que contestaron que no saben si tienen derecho a un servicio de salud o reportaran no tener acceso, tuvieron un 23.3% de seroprevalencia, mientras que las personas que reportaron tener un sistema público de seguridad social, que es el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, obtuvieron un porcentaje de 17.4% de personas con anticuerpos. Y bueno, como decían el doctor Rivera, pues esta encuesta también nos permite tener una aproximación de las personas, dentro de las personas positivas, cuántas reportaran no tener ningún síntoma. Entonces se preguntó si tenían algún síntoma y se numeró diferentes síntomas como fiebre, dolor de cabeza, y 74% reportó no tener ningún síntoma relacionado con COVID. Entonces, estas personas fueron positivas y no reportaron tener ningún síntoma. Entonces, 2 de cada 3 fueron asintomáticos. Este porcentaje fue mayor en los menores de 20 años, en un 86%, y menor en los 60 y más, ¿no?, con 59% de las personas que reportaron ser asintomáticas. Y bueno, ya para concluir, la seroprevalencia en México fue estimada en un 20.5%, que fue menor a la seroprevalencia nacional de un 25%. Esto significa que 1 de cada 5 habitantes en Guanajuato tenía anticuerpos hasta el mes de septiembre del año pasado. En general, los jóvenes de 20 a 39 tuvieron una seroprevalencia más alta, y los adultos mayores de 60 y más tuvieron la seroprevalencia más baja. Por educación, vemos que aumentaba la seroprevalencia a medida que aumenta el nivel educativo, pero reduce ya en el nivel de superior. Por seguridad social, encontramos una menor seroprevalencia en la gente que tiene una seguridad social en comparación con la gente que reportó no tener acceso al sistema de salud. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muy interesante presentación. Llama la atención el alto número de personas positivas que no tuvieron síntomas y que no es un poco más alto que el ámbito nacional, pero es algo muy importante también, pues en términos de la capacidad de transmisión de la enfermedad. Pues muchas gracias, y ahora voy a pasar a darle la palabra al maestro Sergio Bautista Redondo, quien es director de Economía de la Salud
dentro del Centro de Investigación en Sistemas de Salud de nuestro instituto. Y Sergio nos va a platicar un poquito de cuál es la secuencia en la atención de las necesidades de salud de la población. Cuando una persona se enferma, ¿qué hace? ¿Busca o no atención? Cuando busca atención, ¿logra que lo atiendan? ¿En dónde? En el sector público, en el sector privado. Tanto para enfermedades que no tienen que ver con COVID, como también para COVID. Y a esto le ha llamado ahora Sergio la cascada de atención de la salud. Así que le doy la palabra al maestro Sergio Bautista. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Rivera, y también gracias a las autoridades de salud en Guanajuato. Efectivamente, de lo que me gustaría hablar en esta presentación es sobre el tema de uso de servicios de atención durante la pandemia en Guanajuato. Y la razón por la que nos interesa estudiar el uso de servicios es porque son una medida muy buena del acceso que tiene a la atención médica a la población. ¿Cómo resuelven sus problemas? Esto es lo que vemos cuando estudiamos atención. ¿Cuáles son las necesidades de salud que tienen? ¿Dónde se atienden? Además de que podemos entender mejor aspectos relacionados con la calidad y el contenido de los servicios. En México, como sabemos, estos aspectos, todos los aspectos relacionados con atención, utilización, acceso a la atención, están condicionados por la estructura y el funcionamiento de nuestro sistema de salud. La fragmentación del sistema en seguridad social y servicios para la población general determina muchas decisiones y determina muchas consecuencias. El acceso determinado por el estatus laboral de las personas también tiene un impacto enorme en lo que sucede, en las decisiones que se toman. Y finalmente, los derechos que tienen las personas a la atención y a, por ejemplo, recibir medicamentos que están completamente vinculados a la derechohabiencia que tienen las personas. Entonces, estos aspectos que tienen que ver con la estructura y el funcionamiento del sistema de salud terminan afectando, influyendo el acceso a aspectos relacionados con equidad y aspectos relacionados con los resultados de salud de la población. Entonces, durante la pandemia de COVID-19, pues, como sabemos, hubo un shock enorme que afectó todos los aspectos, todas las esferas de la vida de las personas y en particular de la salud. Entonces, nos interesaba documentar qué sucedió durante el 2020 en relación a estos temas. ¿Cuáles necesidades de salud se resolvieron? ¿Dónde? ¿Quiénes tuvieron mayor acceso a la atención? ¿Qué decisiones tomaron las personas frente a la posibilidad de estar infectados por SARS-CoV-2? ¿Y cuál fue la respuesta del sistema de salud frente a esta crisis? Es una pregunta que en última instancia nos interesa responder. Ahora, para estudiar la utilización de servicios uno puede hacerlo de diferentes formas. Y, por ejemplo, una forma muy útil de verlo es desde la perspectiva de las clínicas, la producción de servicios. ¿Cuántas consultas se están dando? ¿Cuántos servicios se están produciendo? Por ejemplo, aquí podemos ver en esta gráfica la detección de diabetes. Esto es para todo el país entre 2016 y 2021. Y esto está en forma de una tasa por 100,000 habitantes. Entonces, para que sea comparable en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que vemos es cómo se comporta la detección por diabetes. Son clínicas de la Secretaría de Salud y vemos que hubo una tendencia entre 2016 y 2020 a hacer cada vez menos detección, pero realmente no es un cambio muy importante. Lo que sí vemos es que a partir de abril de 2020, cuando inició la pandemia en México, digamos, y cuando inició el confinamiento,
hubo un shock enorme en la producción de este servicio. Se redujo el 65% respecto al punto anterior. También podemos ver que durante todo el 2020 se fue recuperando también la tasa de detección. Fueron regresando algunos servicios. Y el área gris aquí muestra el periodo en el que se recolectaron los datos de la ENSANUD. Entonces, lo que nosotros medimos sucedió en este periodo, en esta parte de la recuperación de la atención. Este es nada más un ejemplo de lo que podemos ver a través de los datos de producción de servicios en las clínicas de la Secretaría de Salud. Lo que no podemos ver es, usando este tipo de datos, este tipo de información, es quiénes se atendieron, quiénes quedaron fuera, cuáles motivos, buscaron alternativas cuando no pudieron resolver sus necesidades en las clínicas de la Secretaría y cuáles de ellas pudieron finalmente atender. Esto es lo que sí nos permite entender todas estas decisiones que hay detrás de la producción de servicios y del uso de servicios de salud. Es lo que sí podemos ver mediante datos como los que recolectamos en la ENSANUD. Y entonces, la cascada de atención de la que hablaba el doctor Rivera al inicio, se refiere a cualquier necesidad de salud, y estos ya son datos de la ENSANUD en Guanajuato. Entonces, ¿qué podemos entender usando este marco? Bueno, podemos saber que 16% de toda la población tuvo alguna necesidad de salud, de cualquier tipo. Esto es comparable con lo que encontramos en otras encuestas en otros años. De ellos, 83% decidieron buscar atención. Y prácticamente todos recibieron atención, el 82% del total. Sin embargo, 39% únicamente del total inicial que tuvieron una necesidad recibieron al final atención en servicios públicos. Esto quiere decir que la mitad, al menos, no recibieron atención en servicios públicos, entre todas las personas que tuvieron algún problema de salud en Guanajuato. Ok, ¿cuáles necesidades de salud reportaron? Cuando decimos que el 16% tuvo una necesidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, aquí está una forma de clasificar estas necesidades. Entonces, por ejemplo, 38% podemos decir que fueron problemas agudos, infecciones respiratorias, etcétera. 23% eran necesidades relacionadas con problemas crónicos, el 23%. 22% eran temas relacionados con prevención o seguimiento de consultas de nutrición, etcétera. Y 10% a lo que llamamos agudas no infecciosas, principalmente lesiones, accidentes y este tipo de cosas. Y este es más o menos digamos, la distribución de necesidades de salud que manifestaron. A esto se refiere ese 16% que tuvieron algún problema. Ok. Ahora, dijimos que el 20% más o menos decidieron no buscar atención entre todos los que tuvieron alguna necesidad. Ahora, ¿por qué? Bueno, podemos ver la distribución de los motivos por los que decidieron y 57%, la mayoría, dijeron, bueno, la verdad es que no era tan grave o consideré que no era grave, consideré que no era necesario. Pero la segunda causa, el segundo motivo para no buscar atención es económico. Es que le manifestaron que era caro o no tenían dinero para ir a buscar atención. Y esto es 10%, 11.6% de todas las personas que decidieron no buscar atención. Y después hay una serie de motivos, les reprogramaron la cita, solamente necesitaba resurtir su medicamento. Esto puede ser que implicó que pospusieron y entonces no recibieron su medicamento y podría ser muy problemático en algunos casos. 5.3% dijeron que les daba miedo salir de la casa o que les preocupaba poderse contagiar o contraer SARS-CoV-2 en los servicios. Y después tenemos los motivos, digamos, más típicos, ¿no? La distancia, el acceso, el horario, la falta de tiempo.
o de quien los acompañara. Pero digamos, los principales motivos fueron que no era grave o que no tenían dinero. Ahora, un tema muy importante relacionado con en dónde buscar atención, cuándo buscar atención, tiene que ver con la derechohabiencia, como lo dijimos al inicio, porque esto determina los derechos que tienen las personas de ir a buscar servicios en diferentes lugares. ¿Cómo se distribuye la derechohabiencia en la población de Guanajuato? Bueno, esto lo mostramos en esta barra. El 59% de la población dice que no tienen ningún tipo de derechohabiencia. Es decir, no tienen IMSS, ni tienen ISSSTE, ni ninguno de los otros seguros sociales, ni privados. El 5% son beneficiarios del ISSSTE y el 35% son derechohabientes del IMSS. Entonces, así es como se distribuye la derechohabiencia. Ahora, cuando les preguntamos a las personas, al 82% que sí buscaron atención, y como vimos, casi todos recibieron. Cuando les preguntamos, ¿y en dónde recibió atención? Lo que vemos es esta distribución. Aquí están todos, independientemente de su derechohabiencia. El 20% hasta abajo, el 20% se atendieron en el IMSS, el 2% se atendieron en el ISSSTE y el 26% en la Secretaría de Salud. Y ahí tenemos a todas las personas que se atendieron en el sector público o que recibieron atención en el servicio público. Pero luego tenemos al 15% de toda la población que recibieron atención en consultorios adyacentes a farmacias y el 37% de todos recibieron atención en otros servicios privados. Entonces, si sumamos estos dos, tenemos que 52% de todas las personas que recibieron atención en el sector privado y 15% en las farmacias. Ahora, podemos analizar esto dependiendo, ahí está toda la población en esta gráfica. Ahora podemos analizar dependiendo del tipo de derechohabiencia que tienen las personas, porque como decimos, esto influye en las decisiones. Y tenemos aquí la distribución. Cada barra representa al grupo de personas de acuerdo a su derechohabiencia. Entonces, en la primera barra tenemos a todos los derechohabientes del IMSS. Y vemos que efectivamente 54% de ellos se atendieron en el IMSS, pero 31% en servicios privados y 12% en farmacias. Entonces, esto implica que de todos los derechohabientes del IMSS, el 43% buscaron atención en servicios privados. Esto es aún más importante en el caso de los beneficiarios del ISSSTE, porque ahí 63% buscaron atención, recibieron atención en servicios privados y únicamente 30% en los servicios del ISSSTE. Y en el caso de las personas sin derechohabiencia, pues 42% efectivamente recibieron atención en las instalaciones de la Secretaría de Salud, pero 39% en servicios privados y 17% en consultorios adyacentes a farmacias. Entonces, el mensaje clave de esta gráfica es, me parece, la enorme cantidad de personas que resolvieron sus necesidades en el sector privado y de manera muy prominente, en particular en los consultorios adyacentes a farmacia. Muy bien, ahora, específicamente respecto a COVID-19, les hicimos preguntas muy relacionadas. Todo lo que acabo de mostrar hasta ahora es cualquier tipo de problema de salud. Ahora, cuando analizamos la cascada de atención específicamente relacionada con COVID, lo que podemos compartir con ustedes es esto. 8.4% de las personas respondieron que tuvieron algún síntoma relacionado con COVID, alguno. Esto no tiene nada que ver con si fueron positivos o no. Ya vimos que una gran proporción de las personas positivas no tuvieron ningún tipo de síntoma. Entonces aquí nos concentramos en todas las personas que reportaron algún síntoma, independientemente de que hayan sido positivas o no. Bueno, 8.4% de toda la población reportaron algún síntoma
a todos ellos les preguntamos, bueno, ¿y usted hizo algo para cuidarse, para resolver estar al pendiente, monitorear sus síntomas? 94% dijeron que sí, pero el 60% de todas las personas que tuvieron algún síntoma, de hecho, sí buscaron atención. Dieron ese siguiente paso, 60%. Y prácticamente todos recibieron atención, fueron atendidos en algún lugar. Pero aquí ya dividimos entre servicios públicos y servicios privados. Entonces, por motivos relacionados con COVID, la parte verde de la barra son las personas que fueron atendidos en servicios privados. Y en este caso, la distribución es todavía más dramática, porque de todas las personas que recibieron atención, el 80%, 82% recibieron atención en servicios privados. Esa es la parte verde de esta gráfica. Y únicamente el 18% recibieron atención en servicios públicos. Entonces, frente a síntomas específicos de COVID, la población buscando atención sobre esto, 80% resolvieron sus necesidades en el sector privado. Después, el 11% de todas estas personas que tuvieron algún síntoma les hicieron la prueba. Y aquí pueden ver más o menos la mitad y la mitad, el sector público y el sector privado. Y 9.7% fueron diagnosticados, otra vez más o menos dividido de forma equitativa entre sector público y sector privado. Y 9 puntos, prácticamente todos sobrevivieron entre los que identificamos en la encuesta. Entonces, otra vez, la cascada de atención muestra que 40% de las personas decidieron no buscar atención en temas relacionados con COVID y la atención, sobre todo, dependió de los servicios privados. Ahora, ¿por qué no buscaron ese 40% que no buscó? Pues 3/4 partes porque pensaron que no era grave, pero otra vez 11% porque no tenían dinero y 4.4% porque temían contagiarse. El tipo de atención que recibieron fue sobre todo ambulatoria. Únicamente 3% reportaron haber tenido necesidad de ir al área de urgencias, 1% hospitalización y 0.5% hospitalización con terapia intensiva. Ese es como se distribuyó el tipo de atención que se otorgó. Y finalmente, por lo que respecta al impacto económico, queríamos también resaltar un par de puntos aquí, aunque esto ya se mencionó antes, porque es relevante para lo que acabamos de mencionar sobre por qué no buscaron atención muchas personas. El impacto en el ingreso fue importante. Los hogares que redujeron sus gastos durante la contingencia, nada más entre marzo y mayo, entre todas estas personas o entre todos estos hogares, el 60% redujo gastos generales y el 46% incluso redujeron gastos en alimentos. Entonces, alimentos es casi la parte del gasto que se toca al último. Se reducen gastos antes en otras áreas. Cuando se reducen los gastos en alimentación es porque ya llegó la crisis a un nivel más fuerte. Y pues esto se explica porque hubo cambios importantes en los ingresos también durante la contingencia. Al menos un miembro del hogar dejó de recibir ingresos en 28.6% de los hogares. Al menos un miembro del hogar le redujeron el sueldo, igual 28.7%. Y al menos un miembro del hogar perdió su empleo en 18% de los hogares. Entonces, el impacto económico del confinamiento fue muy importante. Se reflejó en el gasto, incluso en el gasto en alimentos. Y como vimos, se reflejó también en las decisiones para buscar atención o no. Entonces, algunos de los hallazgos más importantes de esta sección de la encuesta: 16% de la población expresó haber experimentado alguna necesidad de salud y 39% de ellos recibieron atención en el sector público. Casi 20% decidieron no buscar atención, principalmente porque no era un problema grave, pero la segunda causa fue falta de dinero. Entre las personas que sí buscaron y recibieron atención, la derechohabiencia fue un factor importante en la selección
de dónde atenderse, pero como vimos, no fue determinante porque 52% del total de la población fueron atendidos en el sector privado, 15% de ellos o 15% del total en consultorios adyacentes a farmacia. Por lo que respecta a COVID-19, el 8.4% de la población reportaron haber tenido algún síntoma relacionado con la enfermedad y 60% de ellos recibieron atención. Casi todos, 82% de ellos, es decir, el 49% de los que reportaron un síntoma, se atendieron en el sector privado y 11 en el público. Y 9.7 fueron diagnosticados con COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación sobre cómo resuelve la población de Guanajuato, cómo lo resolvió durante este periodo sus necesidades de salud, un periodo desde luego que no es el común. Y nada más, Sergio, para que no quede en el aire la duda, no mencionaste el periodo de tiempo comprendido en las necesidades de salud. ¿Fue en los últimos 3 meses? Así es. Entiendo, para ambas condiciones, sí. Para enfermedades en general y COVID. Enfermedades generales los últimos 3 meses y COVID en el periodo desde marzo. En el periodo completo. Ok, perfecto. Nada más para que quede eso muy claro. Pues excelente, Sí, muy buena gracias. presentación. Y ahora, si me permite, señor secretario, voy a hacer una breve síntesis de los hallazgos y un resumen un poco de las conclusiones. Entonces ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Se ve, perfecto. Bueno, pues empiezo entonces hablando de seguridad alimentaria. Como vimos, casi 60% de los hogares en Guanajuato tuvieron algún grado de inseguridad alimentaria en este periodo. Y si vamos ya a inseguridad alimentaria moderada o severa, que Coneval es la que usa para definir hogares que no cubren su acceso a su acceso a alimentación, pues sería alrededor de 18%, que es alto, digamos, a pesar de que Guanajuato no es de los estados que tienen prevalencias más altas. Pero además el porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria severa, que eso sí ya es algo más grave, es cuando realmente se padece hambre en el hogar, se tienen que buscar alimentos fuera del hogar, y pasó de 5.7 a 6.5. Esta diferencia, aunque no es muy grande, sí fue estadísticamente significativa y desde luego debe considerarse. Independientemente de los efectos que la pandemia tuvo en la inseguridad alimentaria, que claramente los tuvo, la inseguridad alimentaria en Guanajuato es elevada y por lo tanto una recomendación es implementar acciones para disminuir esta inseguridad en el Estado. Evidentemente, esta requiere de políticas multisectoriales. El sector salud pues no puede solo con ella. En cuanto a actividad física durante la pandemia, interesante que menos de 1/3 de los mayores de 10 años en Guanajuato realizaban actividad física o deporte rutinariamente antes de la pandemia, es decir que es un porcentaje bajo, es decir, no es suficiente. Y de estos, 2/3 partes redujeron su actividad física habitual durante el confinamiento y una proporción similar aumentó el tiempo destinado a estar sentados o reclinados durante el periodo de confinamiento. Es decir, como es lógico, las medidas de mitigación, cierre de escuelas, distanciamiento social, disminución de movilidad, confinamiento, pues tienen estos efectos en donde la gente es menos activa, la gente es más pasiva y pues se manifiestan también conductas sedentarias. Antes de la pandemia, el porcentaje de población activa era bajo ya y se redujo durante la pandemia y desde luego es importante implementar acciones de promoción de la actividad física regular en todas las edades. Perdón, aquí
se modificó el orden. Esta me la voy a brincar sobre el diseño. Sobre consumo de alimentos, en el 2018 se documentó un alto consumo de alimentos no recomendables en forma rutinaria en Guanajuato. Es decir, desde antes de la pandemia, y no es el único estado, es un problema general en México, un consumo muy alto de bebidas azucaradas, de cereales endulzados, de botanas, frituras, golosinas. Ahora, durante la pandemia, más de 2/3 partes de los hogares no modificaron su consumo, es decir, la mayoría no modificó su consumo. Entre 3 y 16% aumentaron el consumo en general y 10 a 40% disminuyeron el consumo de los diversos grupos de alimentos. Quiere decir que hubo un porcentaje mayor en general de hogares que redujeron su consumo, como es lógico, por efecto de la pandemia. Y desde luego, la doctora Shama mostró que los mayores porcentajes de reducción se dan en alimentos no recomendables, que eso es bueno, pero también en carnes y pescados, y la menor reducción se da en verduras, leguminosas, cereales. Es decir, frente a una contingencia, pues los hogares, un porcentaje alto de los hogares actúan muy racionalmente. Y los más afectados fueron los hogares que recortaron su gasto en alimentos. Ahí los porcentajes de reducción van no de 3 a 16%, sino de 20 a 50%, como era de esperarse. Sobre consumo de alcohol, todos sabemos, tanto CONADI como CONASAMA como OPS, han recomendado evitar el consumo de alcohol durante el confinamiento para reducir el riesgo de enfermedades infecciosas, incluido COVID-19. El consumo de alcohol en adultos durante el confinamiento fue de 11.4% y los valores son mayores en hombres, 19%. Ahora, de estos que consumieron alcohol, cerca del 44% mantuvo su consumo, pero más o menos la mitad lo disminuyó, cosa positiva, y 4.1% de los hombres y 5.4% de las mujeres incrementaron la cantidad ingerida. Nuevamente, la tendencia fue pues un mayor porcentaje a reducir el consumo de alcohol durante el confinamiento. En cuanto a ingresos, gastos y empleo, bueno, ya lo hemos repetido, es la tercera vez, un 60% de los hogares redujeron gastos generales, 47% gastos en alimentos, casi un tercio de los hogares reportan que al menos un miembro dejó de percibir ingresos, es muy alto. Una proporción similar, un tercio, algún miembro del hogar sufrió disminución de su sueldo, y también casi 1 de cada 5 hogares reporta que al menos un miembro perdió su empleo. Entonces, claro, la pandemia, pues, Guanajuato no es el único estado en todo el país, yo diría que en el mundo hubo efectos similares de reducciones de ingresos, de gasto, de empleo durante la pandemia, pero esto sí puede tener repercusiones hacia el futuro, porque lamentablemente, ojalá que no sea el caso, pero algunas pérdidas de empleo pues no son temporales, son ya definitivas, y eso hay que tomarlo muy en cuenta en términos de políticas para el periodo que viene. En cuanto a educación en el hogar durante el confinamiento, más de la mitad de los hogares tenían niños y niñas en edad escolar, y vimos que incluso varios hogares tienen 2, 3, 4 niños en edad escolar. Y de estos hogares, más de 2/3 partes estudió en libros de texto gratuitos o cuadernillos. Casi la mitad tomaron clases por televisión o radio en algún momento, y 3/4 partes usaron medios virtuales también en algún momento. Aquí, desde luego, no es excluyente una cosa con la otra, pero sí se ve que en Guanajuato 3/4 partes ya usan estos medios virtuales, es bastante alto. Y desde luego en zonas rurales las proporciones de uso de libros de texto y clases por televisión o radio fueron mayores, mientras que el uso de medios virtuales fueron menores. Y aquí sí hay que resaltar que las familias hicieron un gran esfuerzo en el hogar para continuar con la educación de sus pequeños. Es decir que, pues, sobre todo las madres de familia
tuvieron pues ya una triple jornada. A la doble jornada de antes ahora se agrega la de volverse maestras de sus hijos. En cuanto al conocimiento y cumplimiento de medidas de mitigación, es interesante porque casi 3/4 partes de los encuestados conocían qué era el COVID con buena propiedad, y el uso de cubrebocas y lavado de manos fueron medidas que se conocieron y que las familias refieren que las adoptaron en más de 80% de la población. Es decir, es bastante alto. Si nos comparamos con otros países, pues México, estado de Guanajuato, cumplió bien con estas medidas. En segundo término, el uso de gel, 60%. Quedarse en casa ya es un poco más bajo, 45%. Guardar sana distancia y no acudir a lugares concurridos, solo 30%. Es muy interesante cómo, aunque estas informaciones autorreporte, cuando uno ve estas diferencias, se da uno cuenta que la respuesta pues sí es honesta, porque hubieran podido igual decir que no acudir a lugares el 80% de la población. Entonces, sí es creíble, y el 20% de la población de Guanajuato usaron transporte público antes y después del confinamiento, tuvieron que seguirlo usando, y claramente la principal razón para salir de casa pues fue la compra de alimentos, seguida desde luego de la necesidad de ir a trabajar. En cuanto al trabajo durante el COVID-19, alrededor del 60% de la población de menos de 35 años que trabajaba antes de la pandemia, y 50% de la de 35 y más salió a trabajar todos los días durante el confinamiento. Esto es en parte la razón por la que 30% solamente se quedó en casa. La gente tiene que salir a trabajar. Y la mayoría de los hogares coincidió en que los lugares de trabajo cumplían con las estrategias de prevención de contagios para el retorno al trabajo del protocolo de seguridad sanitaria. En cuanto a los resultados de cero prevalencia, pues ya vimos que alrededor de 20% de los guanajuatenses habían estado en contacto con el virus, que representa alrededor de 1.250.000 personas, menor al del ámbito nacional, que fue de cerca del 25%, pero de los seropositivos, 74% fueron asintomáticos. En el ámbito nacional esta cifra fue del 67%. Y aquí solo menciono que desde luego las diferencias en seroprevalencias por regiones o estados también tienen que ver con el momento en el que se hizo la encuesta, que varió de un estado a otro. Aquí en Guanajuato estamos hablando de septiembre, es decir, ya es una etapa bastante avanzada del año. Y las prevalencias fueron mayores en menores de 60 años cuando se compara con los mayores de 60 años, y en personas de nivel educativo de secundaria y media superior cuando se compara con educación superior y primaria. Y obviamente educación superior, bueno, pensamos que por la educación posiblemente pudieron quedarse más en casa, pudieron cuidarse más, y en primaria pues no estaban yendo a la escuela. Y las personas sin seguridad social versus quienes tienen la seguridad social, también se ve ahí una diferencia. Aquí solo también recalcar que en muchos de los intervalos de confianza de estos subgrupos son muy grandes, y entonces no necesariamente las diferencias son estadísticamente significativas, pero yo resalté aquellas que sí parecen ser realmente distintos. Pasamos ahora al uso de servicios de atención durante la pandemia, ya la última presentación. Y bueno, pues ya vimos que el 16% expresó alguna necesidad de salud, y que solamente el 39% recibieron atención en el sector público, es decir, hubo un uso muy grande del sector privado, en una etapa desde luego especial, pero esta tendencia se vio ya desde el 2018, es decir, el uso de servicios del sector privado ha aumentado mucho, y aquí el sector público pues tiene un gran compromiso para mejorar servicios y capacidades. Alrededor del 20% decidieron no buscar atención, y como resaltó Sergio, la segunda causa fue falta de dinero.
Las necesidades de salud más frecuentes pues fueron las agudas, seguidas de crónicas y luego de prevención. Y entre las personas que buscaron atención, la derechohabiencia desde luego fue un factor importante en la selección del lugar de atención, pero no fue determinante. El 52% de la población fueron atendidos en el sector privado, como decíamos, y entonces 15% en consultorios aledaños a farmacias y alrededor de 37% en otras instituciones, clínicas del sector privado. 43% entre los beneficiarios del IMSS se atendieron en el IMSS, fuera del IMSS en el sector privado, 62% de los del ISSSTE y 56% entre las personas que no tienen seguridad social. Y pasamos ahora a la parte ya de los servicios que tienen que ver con COVID. El 8.4% reportó haber tenido sintomatología compatible con COVID. De ellos, solo 60% recibieron atención. El otro 40% no necesariamente lo buscó porque pensó que tenía posiblemente algo leve. Pero de quienes recibieron atención, que fue un porcentaje muy cercano al 60%, más del 80% recurrieron a servicios privados y menos del 20% a servicios públicos. Nuevamente aquí la llamada de atención, desde luego en una situación crítica en donde yo creo que los hospitales estaban llenos, pero los servicios ambulatorios, digamos, del sector público, pues sí no están atrayendo cada vez menos gente. Y 9% fueron diagnosticadas con COVID-19. Y yo aquí la recomendación que haría, digamos, y desde luego muy como para discutirla también con el secretario, no nada más para Guanajuato, desde luego, es que es urgente fortalecer la capacidad y calidad de los servicios públicos de atención ambulatoria porque necesitamos aumentar la demanda. Algo estamos haciendo inadecuado porque la gente pues prefiere irse a los servicios públicos aún cuando tiene derecho a servicios, a los servicios privados aún cuando tiene derecho a servicios públicos. Pero también, y esta es una opinión personal, digo, para también discutir, es que debe aprovecharse la alta demanda que hay de servicios privados y también la alta oferta para que, asegurando la calidad de estos servicios mediante el fortalecimiento de la rectoría por la Autoridad Normativa de Salud, los aprovechemos. Es decir, en síntesis yo diría, el sector público debe mejorar su capacidad, su calidad, para atraer cada vez al mayor número de población que no puede acceder a servicios privados y que preferiría acceder a los servicios públicos. Y por otro lado, los servicios privados ahí están y es muy importante asegurar su calidad mediante el reforzamiento de la rectoría. Y con esto termino, señor secretario, mi síntesis y le cedo la palabra para sus comentarios finales. Muchas gracias, doctor Rivera Do Marco. Agradecemos, antes de hacer algún comentario, la oportunidad que nos han dado de conocer de primera mano estos resultados. Información que seguramente serán de mucha utilidad para todos los tomadores de decisiones en su ámbito de competencia que están aquí hoy conectados, que han recibido ya la encuesta completa hace algunas semanas y que ha sido parte fundamental de la estrategia que ha hecho que el estado de Guanajuato pueda mejorar sus estrategias. Esto que ha comentado, sumamente importante en cuanto a los hábitos de alimentación de la población de Guanajuato, que desde luego hay áreas de oportunidad. Los temas de educación en un año totalmente atípico. Lo importante que es considerar los determinantes como son la actividad física,
el acceso a los servicios de salud resulta sumamente revelador. Y solamente me gustaría hacerle incluso una pregunta, una invitación, resolver una duda. En función de que estos resultados se toman en una etapa donde todavía no se presentaba ni la primera ni la segunda oleada, la cual se presenta por primera vez en el mes de junio y julio, incluso con una meseta mucho más prolongada que la que tuvimos en los meses de diciembre y enero, con un pico mucho más alto, pero con una meseta más corta y a partir de ahí un descenso sostenido. Si usted me acepta la invitación y me apoya con una sugerencia o nos apoya a todos nosotros al respecto de la posibilidad de hacer un levantamiento nuevamente de datos, una encuesta en este año con la doctora Teresa Sama y con quien usted considera, desde luego que agradezco a la doctora Ana Cristina, al doctor Sergio Bautista, la posibilidad de en un escenario, un entorno posiblemente diferente, qué datos nos arrojaría, ¿no? En función de que hemos tenido después del mes de diciembre, quizá la etapa más difícil para el país y para nuestro estado. Y sobre todo agradecer el que hoy nos haya compartido esta información, que déjeme decirle que en tiempo real estaba yo compartiendo con mis compañeros de gabinete el eje de desarrollo social y humano, y me atrevo a decirlo también con el señor gobernador, y que eso ya será motivo de reunirnos nosotros para trabajar utilizando como herramienta esta información que nos ha dado para la toma de decisiones. Y una vez que se ha dado el fenómeno de la vacunación, bueno, post-vacunación, y también la medición de la seroprevalencia que hicimos en trabajadores de la salud y que por ahí les compartimos también algunos datos. Son cuestiones que a lo mejor valdría mucho la pena medir en este momento. Y bueno, muchas gracias y dejo mis comentarios a su consideración. Muchas gracias, señor secretario, por sus comentarios. Y con mucho gusto, digamos, pues realmente Guanajuato fue el único estado que en la primera en salud continua nos pidió que aumentáramos su tamaño de muestra para tener representatividad estatal. Yo creo que eso denota visión y en esta segunda ocasión con muchísimo gusto podemos platicar para poder nuevamente tener una muestra suficiente. Pienso que sería muy, muy importante, por ejemplo, en términos de cero prevalencia, el que pudiéramos ver cero prevalencia en relación, desde luego, pues a las experiencias de haber tenido o no la enfermedad, pero también de la vacunación. Seguramente va a ser muy importante ver en qué medida nos estamos acercando a la inmunidad de rebaño, que ojalá lo lográramos. Y además pienso yo que en efecto el ver también la experiencia de la población en este periodo posterior a septiembre del 2020 va a ser muy, muy importante para el estado de Guanajuato. De modo que cuente con nuestro interés en que lo platiquemos, lo planifiquemos bien. La doctora Sama al final pues es quien coordina toda la parte organizativa y logística, pero estoy seguro que con mucho entusiasmo lo va a acoger. Y me da muchísimo gusto que esté compartiendo la información con los sectores sociales de desarrollo social, bienestar, que sin duda alguna tienen mucho que hacer cuando uno ve los impactos en ingreso, en empleo, etcétera. Y con el señor gobernador, pues qué gusto de veras que para nosotros, para el instituto, es un privilegio que el trabajo de nuestra investigación le sirva a los estados, a las entidades federativas para la toma de decisiones. Y le agradezco nuevamente todo su entusiasmo con nuestra encuesta y sus comentarios. Al contrario, doctor, los agradecimos somos nosotros. Ojalá podamos continuar con esta colaboración y creo que incluso para reactivar muchos sectores económicos después de lo que hemos vivido, siempre con el propósito fundamental de buscar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, es que hacemos esto
de la mano con los mejores en nuestro país y en Iberoamérica. Muchas gracias, muchas felicidades, doctor Rivera Do Marco, usted, la doctora Tere Chama, a la doctora Ana Cristina y al maestro Sergio. Agradecemos mucho la colaboración y el apoyo brindado desde siempre. Gracias. Hemos tenido varias preguntas en el chat y todas ellas se han ido respondiendo. Y en este momento hay una que, Sergio, si quieres, veo que estás escribiendo, pero si quieres responder esa pregunta como para terminar ya el seminario, te doy la palabra. Ok, sí, estaba escribiendo la respuesta justamente. La pregunta es, dado que se refiere a la cascada de atención general, 80% buscó atención y 80% recibió atención. Entonces preguntaban si eso implica que 20% de las personas que solicitaron no la recibieron. Y la respuesta es que de hecho no, porque mantuvimos el denominador fijo siempre. Entonces siempre nos estamos refiriendo a la población total. Eso implica que 83% buscó atención y 82% recibió. Eso implica que solo un 1% de todas las personas que tuvieron una necesidad solicitaron y no recibieron. Perfecto. Sergio, muchas gracias por tu respuesta. Pues quisiera yo entonces agradecer mucho, desde luego, al secretario de Salud del Estado de Guanajuato, a su equipo de trabajo, a nuestros ponentes y desde luego, pues a todas las personas que se conectaron, que nos hicieron preguntas, a todos los espectadores. Tenemos más de 170 espectadores. Fue muy exitoso la conferencia y agradecerles mucho y despedir esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Felicidades. Gracias. Y ya está la publicación que les enviamos ayer, secretario. Ah, excelente. Gracias. Felicidades. Sí. Gracias. Gracias.